y le he dado a esta predicación el título de los logros eternos de Cristo. Y también nuestro gran consuelo, y los versículos 15 a 19 en este quinto capítulo de Romanos tienen observaciones que tienen algo en común. Y también son observaciones que indican un gran abismo, una gran diferencia entre las cosas que se mencionan aquí. Sin embargo, aquí hay bastantes cosas en común y podemos mencionarlo rápidamente. Cada uno de esos versículos lidia con beneficios o dificultades que vienen a través de un hombre. La muerte viene a través de la ofensa de Adán, nos dice el versículo 15, mientras que la gracia y la vida vienen a través de Cristo. Cada una de las cosas mencionadas aquí afectan a muchos, ya sea todos aquellos que se pierden o todos aquellos que se salvan. Entonces, cada cosa que se menciona aquí viene a través de un hombre y afecta a muchos. Pero hay un gran contraste aquí, a través de estos versículos, y como ya dije, hay un gran abismo. Pérdida o ganancia en el versículo 15. Muerte o vida. Obras o gracia. El intento de agradar a Dios a través de las obras o a través de la gracia. La gracia que es libre y que no podemos merecer. Así que estos son los principios que están a través de estos versículos y se resumen al principio en el versículo 15. Así que es algo que trata de pérdida o ganancia en el versículo 15. Y utilizo este versículo para poder introducir los otros versículos. Porque el versículo 16, ahí comenzamos a ver que el apóstol bajo inspiración está hablando de forma específica en cada versículo. En el versículo 16, en general parece que está hablando respecto a nuestro estatus legal. Aquí este es el tema, nuestro estatus ante Dios. Y no como por uno que pecó, aquí está el contraste, la diferencia. Porque el juicio vino a causa de uno solo para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y el asunto primordial aquí en el versículo 16 es nuestro estatus legal, nuestra posición legal ante Dios. Y aquí lo tenemos explicado. Juicio y condenación que vienen a través de uno, quien es Adán, quien cayó, nuestro primer padre. Heredamos una naturaleza pecaminosa, es cierto, pero también es cierto que somos pecadores por elección, a través de nuestra propia voluntad, y sin embargo, viene a través de Adán. Entonces dice que el juicio vino por uno, es decir, Adán, para condenación. Y ese es el estatus de muchísimas personas, muchísimos miembros de la raza humana. Mientras que la justificación, en la última parte del versículo 16, dice, pero el don libre y gratuito vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El tener este estatus justificado, el que Dios nos considere no culpables, sino que más bien merecemos todas las bendiciones de la vida y la eternidad. Ese es un estatus, justificación, un estatus ante Dios. Y esto viene, como ustedes bien lo saben, a través de Cristo, quien sufrió y murió para pagar por los pecados de su pueblo, y cuya perfecta justicia fue imputada a todo su pueblo, de modo que por un lado no fuesen condenados al infierno, porque sus pecados Cristo los pagó y sufrió por ellos, y por otro lado, para que ellos pudieran ser admitidos a la vida y a la eternidad, porque Cristo, su obediencia, fue acreditada a ellos. A partir de su abundancia perfecta de santidad y obediencia al Padre, ellos han recibido esos méritos. Esos méritos son acreditados al pueblo de Dios. Entonces, en el versículo 16 tenemos nuestro estatus ante Dios, ya sea condenación o justificación. Ahora bien, la condenación vino a través de uno. El estatus
de haber sido rechazados, de que Dios nos ve como una raza caída humana. Eso vino en última instancia del rechazo de Dios y sus leyes y su gobierno que la raza humana hizo a través de nuestro primer padre Adán. Pero el don libre viene, como dije, de la muerte redentora de Cristo. Y las ofensas de una vida son purgadas y son lavadas. El juicio vino por una condenación, pero el don tiene que ser libre y gratuito, no ganado, viene de Cristo, vino a causa de muchas transgresiones, las transgresiones y los pecados de toda nuestra vida para justificación, porque Él ha muerto, porque Él ha rendido y ha ofrecido de su abundancia de justicia por nosotros. Entonces podemos ser declarados como no culpables y más bien merecedores de todas las bendiciones de Dios. Condenación o justificación. Las dos grandes categorías de nuestro estatus legal. El estatus legal de todo ser humano ante Dios, ya sea para condenación o justificación, justificados por Dios y merecederos del cielo. Pasamos de estar sucios a que nos limpie. Pasamos de estar condenados a ser declarados perdonados debido a Cristo. Pasamos de no tener esperanza ninguna a merecer en Cristo. Él merece por nosotros toda bendición. Pasamos de ser rechazados a ser adoptados. Somos hechos hijos, súbditos, ciudadanos del cielo. ¡Qué diferencia tan grande! Todo esto trata del estatus, versículo 16. Versículo 15 entonces resume, a pesar de que está aquí al principio de esta sección, y habla al respecto de la muerte y la vida. Y después se ven los detalles, versículo 16, no como fue por uno que pecó, porque hay un don también, pero después dice que el juicio vino a causa del pecado, pero el don libre a causa de muchas transgresiones para justificación. Después el versículo 17 avanza y toca un aspecto característico de este cambio. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, noten por favor, la muerte reinó o reinarán, reina la muerte a través de uno, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, esas experiencias contrastantes vienen a través de un hombre, ya sea por un reino para muerte de Adán, un reino para vida, que vino a través de Cristo. Entonces el versículo 17, al enfatizar el término reino, de hecho aquí en la Reina Valera 60 dice reinó, y tendría que ser como un reino, y habla de la experiencia de ser un alma perdida, o la experiencia de que ya se te ha dado vida, Cristo te la dio. Entonces el versículo 16 trata del estatus, y ahora el 17 trata de tu experiencia. Lo que te sucede, lo que tú experimentas y conoces en la vida. La experiencia de la muerte, el reinado de la muerte, viene a través de Adán. Pero la experiencia del reino de la vida para vida viene a través de Cristo. Entonces la diferencia es esto. Dos experiencias contrastantes, cada una de las cuales son producidas por una persona. Esta es la historia de toda la raza humana. Es lo uno o lo otro. Por la ofensa de un hombre comenzó el reino de la muerte, el reinado de la muerte. Y debido a que Cristo murió por el pecado, y debido a que a través de la obediencia en la tierra, Cristo ofreció una gran abundancia de justicia que fuese imputada o acreditada a su pueblo, entonces ha reinado para vida. Entonces Cristo pagó el precio del pecado y aseguró la justicia que obtiene acceso al cielo. Pero cada experiencia contrastante vino a través de uno, que es Adán o Cristo, el reino de la muerte. ¿Estamos todavía bajo el reino de la muerte?
Nos gobierna la muerte. Nos domina la muerte. Somos cautivos. Es un tirano la muerte. Porque toda nuestra vida, sin arrepentimiento y conversión a Cristo, toda nuestra vida estaremos sujetos a muerte física. Y todo el mundo está sujeto a muerte física. Avanza todo el tiempo. Hasta que nos arrebate de aquí. Somos gobernados por el pecado y la muerte. Y nuestros gustos se inclinan a las cosas pecaminosas y lo que nos lleva a muerte. No lo consideramos así, pero es así. Nuestra inclinación es pecar. Y el resultado del pecado es el juicio y la muerte. Y nuestros gustos se inclinan a lo que nos lleva a la muerte. Estamos bajo lo inevitable que es el pecado. Estamos ligados al pecado. A pesar de que lo hacemos por elección, porque estamos bajo el reino de la muerte. Pero el reino de la vida nos da una nueva naturaleza. Y en la conversión recibimos vida espiritual y una nueva naturaleza. Y un gusto de las cosas espirituales. Y se nos da acceso a la palabra. Una mente y un corazón que entiende la verdad de la palabra de Dios. Y se nos da certeza de salvación también. De modo que de forma misteriosa tenemos certeza de que somos de Cristo y Él es nuestro. Y tenemos comunión con Él en la oración. Y tenemos certeza de que sobreviviremos la muerte y tenemos vida eterna. Y entonces diariamente venimos a Él, oramos a Él, le alabamos a Él, buscamos su fortaleza y bendición, nos rendimos a Él. Estamos camino a la eternidad, al cielo. Recibimos constantes respuestas a nuestras oraciones y fortaleza y ayuda. Y ese es el reino de la vida. Conocemos el reino de la vida ahora y lo conocemos a través de la eternidad. Entonces nuestra experiencia es vida con Dios, con Cristo. Entonces, tal como el versículo 16 trataba respecto de nuestro estatus, el versículo 17 trata respecto de nuestra experiencia. Entonces dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Incluso ahora, pero en especial en la eternidad, cuando todo pecado sea quitado de nosotros al final. Y hay otras cosas también en el versículo 17. Si por la ofensa de uno vino la muerte por uno, mucho más el reinado de la vida es mucho más maravilloso que el reinado de la muerte. El reino de la muerte es negativo y es una condenación, pero el de la vida no tiene límite. Mientras estamos bajo el gobierno de la muerte, no conozco a Dios, no tengo experiencia espiritual, estoy limitado a lo físico y a lo material. Estoy como un ser limitado. Y entonces mucho más puede ser dicho respecto del reinado de la vida, del reino de la vida. Es glorioso y maravilloso porque Cristo asegura que será así. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia. Cuánta gracia y misericordia y favor. Y del don de la justicia. Entonces venimos, lo pasamos del versículo 15, muerte y vida se contrastan. Y después el versículo 16 menciona nuestro estatus legal, condenación o justificación. Y el versículo 17 habla de nuestra experiencia del reino de la muerte o el reino de la vida. Y venimos ahora al versículo 18, llegamos aquí. Así que, como por la transgresión u ofensa de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Puedes ver el aspecto específico de la redención que se menciona en el versículo 18? El elemento específico y especial que es diferente en el versículo 18 es una especie de sucesión. Por tanto, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Entonces,
tenemos aquí que hay juicio, es el sentido intrínseco aquí, y también hay un don libre, el sentido intrínseco aquí. Lo que se enfatiza es que algo nos ha venido, nos ha llegado de un antepasado, de un precursor. Ese es el énfasis específico del versículo 18. Hay una gran diferencia aquí. Todos descendemos de Adán. Tenemos su imagen, su semejanza, su comportamiento y características nos han llegado a nosotros. Él es aquel de quien emanamos, de quien venimos. O a través de la conversión mediante Cristo, Cristo ha tomado su lugar y Él es nuestro precursor. Él es aquel de quien tenemos semejanza. Él es aquel a quien reflejamos. Podríamos decir que el versículo 18 es principalmente al aspecto del linaje, la genealogía. ¿De dónde vienes? ¿De quién vienes más bien? ¿De quién vienes? ¿Cuál es tu genealogía? La naturaleza de quién tienes tú. Ese es el énfasis del versículo 18. Lo leo una vez más. Así que, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, juicio para condenación. De la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres da el don libre de la justificación de vida. Es al respecto de un linaje. ¿Quién es tu ancestro? ¿Quién es tu representante? ¿A quién sigues? Ese es el sentido aquí. Por la ofensa de uno, vino juicio sobre todos. Y a través de la justicia de uno, vino la justificación. Ya sea que descendemos de Adán o descendamos de Adán y somos parte de una raza caída humana o descendemos de Cristo. Todos los materialistas, todos los incrédulos y todos los creyentes, antes éramos eso, no tienen nadie de quien depender que no sea Adán. Buscamos nuestra satisfacción a partir de esta raza humana. Admiramos esta raza humana y sus supuestos logros. Eso es todo para nosotros. Eso es lo único que tenemos. Pero cuando encontramos a Cristo, le tenemos a Él. Venimos de Él. Él es nuestro ancestro ahora. Él es nuestro representante. Él es nuestra justicia. Tenemos ahora la semejanza de Cristo. Y un día la tendremos por completo, en plenitud, cuando estemos ante Él en la gloria eterna. Así que se ha avanzado del versículo 16 y 17, el estatus legal, la experiencia, y llegamos a nuestra descendencia, a nuestro linaje, en el versículo 18. Llegamos al punto de mencionar a aquel que ha logrado todo por nosotros. Entonces, en el versículo 15, pérdida o ganancia, un nuevo estatus. En el versículo 16, una experiencia renovada, el reino de vida. En el versículo 17, el precursor cuya imagen portas ahora en el versículo 18, y eso nos trae el versículo 19. Y si vemos el versículo cuidadosamente, hay otro punto aquí que se enfatiza, porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Pueden enfatizar constituidos? Constituidos pecadores. Ese es el sentido del griego, constituidos. Se traduce muy bien al español, en esta instancia en específico. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es un énfasis un poco diferente una vez más.